Y así tenemos a nuestro invitado acá en cabina y vamos a dar inicio a esta entrevista. Ustedes lo conocen, él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, él es ingeniero electrónico, experto en telecomunicaciones, tiene una maestría en administración de empresas, maestría en mercadeo, es licenciado en Derecho y es un político que comunica muy bien. Además de esto, parece que es la persona más solicitada, ¿verdad?, para consulta cuando se trata de la ley de tránsito y transporte, ¿verdad?, de República Dominicana. Ya ustedes saben, cuando yo hago esta descripción, ustedes saben que está con nosotros Rafael Tobías Crespo Pérez, por si acaso había duda. No me dejen la madre fuera. ¿Verdad? Y Pérez, que tiene madre. Bienvenido, Tobías, a su casa del Gobierno de la Tarde. Afortunado, buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo a este espacio, de verdad que aquí para compartir los temas de la agenda en la Z, y hace algunos meses que no volvíamos por aquí, pero saludando también a los que siguen este espacio. Así es, atención, bienvenido Rodríguez, aquí está Tobías Crespo como usted lo pidió. Tobías, yo quiero iniciar la ronda de preguntas con una que quizás no es usual en estos días que le pregunto, o quizás sí, porque la gente siempre aborda a Tobías Crespo para hablar sobre temas de movilidad. Hemos debatido durante este programa el accidente del hijo del presidente de Adoco, y claro que vamos para allá, para escuchar lo que contempla la ley, para escuchar qué podría darse. Es abogado Tobías Crespo, además de estar involucrado con la elaboración de esta ley. Pero yo quiero iniciar más bien con el tema de la parte fiscal de República Dominicana. Mucha gente está esperando, ¿verdad?, que se hagan modificaciones. La Constitución, que si el presidente va o no va, que si se juntan las elecciones, que si se unifican o se van a distanciar. Pero yo quiero que Tobías Crespo nos inicie esta entrevista hablándonos precisamente del pacto fiscal, que nos hable un poquito de qué piensa como diputado y como miembro de la Fuerza del Pueblo sobre estas modificaciones que deben de hacerse casi obligatorias. Bueno, lo primero es que el pacto fiscal, más que una reforma, porque así es que lo establece la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, establece un pacto fiscal integral, que se haga un debate y un consenso, tal cual se hizo con el pacto educativo y el pacto eléctrico, que se rubricaron, pero no hemos avanzado en ninguno de los dos. Y en ese sentido, la ley establecía ese pacto fiscal, incluso para llevar la presión tributaria a unos niveles que nosotros todavía no lo tenemos, que ahora creo que rondan el 14.6, para este momento creo que debe estar cerca del 16 o el 18, según las estimaciones, pero como es un mandato de ley, este gobierno está obligado, no lo pudo hacer, debió haberlo hecho el gobierno anterior. Este gobierno debió haberlo hecho al inicio, en el 2020, pero tuvo que enfrentar, hay que ser, ¿verdad?, crítico responsable, tuvo que enfrentar otros problemas como la pandemia y otros temas más, y ya de hecho está obligado. Y digo está obligado por lo siguiente. El gobierno en los 4 años ha tomado prestado más de 40 mil millones de dólares, como ningún gobierno en la historia. Pero eso no es nada. Generalmente uno va a criticar los préstamos. Pero este gobierno ha colocado 5 bonos, ha realizado 5 colocaciones de bonos, porque al inicio en el 20, Danilo colocó creo que 202 mil y hubo un presupuesto complementario cuando inició Luis Abinader, creo de 300 y pico mil millones de pesos en el mercado local e internacional, que mucha parte de eso se utilizó para el COVID y todo lo demás. Pero de 2020 para acá ha colocado Iluminada 1.5 billones, con B, billones. Ustedes saben que ya el presupuesto a partir de este gobierno no era en miles de millones de pesos, sino en billones, los 4 presupuestos. Cuando tú sumas la colocación de bonos, sumas los 40 mil millones de dólares de préstamo, sin sumarle lo siguiente que también ha manejado este gobierno. El gobierno manejó 45 mil millones de pesos que le pidió a la banca privada, al sector financiero, sin pasar por el Congreso, haciendo una triangulación entre el Banco Central y la Superintendencia de Banco para
tomar prestado supuestamente sin interés a 7 años, pero eso tenía que ir al Congreso porque compromete el crédito público, 45,000 millones de pesos. No se ha explicado por qué, para qué y el destino de eso, pero lo tomó. El gobierno también, como ningún otro gobierno, hizo 2 amnistías fiscales. En la primera logró recaudar 12,000 millones de pesos y en la segunda, la última, el año pasado, saliendo, porque casi siempre lo hacen entrando, 8,000 y pico, entre las dos, 20,000 millones de pesos. Pero también a este gobierno se le aprobó en el 2021, entrando el famoso candado legal, el candado jurídico, porque habían 722 escuelas del gobierno anterior, de Danilo Medina, que tenían más del 25% y no se quería hacer la dispensa que hizo la Contraloría, y ustedes saben que hay sometimiento por ese tema, y quiso mandar una ley para cuidarse legalmente y que sea el Congreso el que respaldara esa dispensa por 49,000 millones de pesos para terminar 722 escuelas, que el gobierno no ha podido inaugurar ni siquiera 22. 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Yo incluso trabajé en esa ley hasta de noche porque era una emergencia, porque había que entrar en el presupuesto complementario de ese año, sin quitarle y agregándole que el año pasado el gobierno recibió, que no debió recibirlo porque era en el 2030 que vencía, 775 millones de dólares de Aerodón. Sí. Este gobierno es el que más dinero ha manejado en toda la historia de la República. Entonces no está de acuerdo Dinero, Tobías Crespo con una reforma fiscal. Estoy yendo solamente por el lado de los ingresos. Yo me voy a ir ahora al lado de los gastos, la que es la triste realidad, y el por qué y para qué. Entonces, si nosotros analizamos eso, de los presupuestos, fuera de lo que expliqué, los ingresos hacen 5.2 billones que manejó este gobierno, fuera de lo adicional que expliqué. Y de préstamo es 3.1, que significa que el 60% del dinero que ha manejado el gobierno es préstamo o bonos. Es decir, que no han sido eficientes las instituciones recaudando, ni aduanas ni impuestos internos. Pero ha roto récords aduana en recaudación. Eso fue por los fletes, que de 2,000 y pico eso se cargaba, y oye, desde que tú tienes un flete a 2,000 y pico y te sube a 20,000, claro que va a subir porque se paró el mundo. Y entonces los fletes, es decir, no hubo una eficiencia tal. Y eso no es discusión porque está ahí, los resultados están ahí. Después que los fletes retornaron a su normalidad, pues las recaudaciones han retomado lo mismo. Y eso, que también aprobamos una ley de facturación electrónica que debe aumentar la eficiencia recaudatoria. Entonces, aquí hay muchas brechas. Por ejemplo, estamos hablando que la misma aduana, impuesto interno, dice que aquí hay una evasión de un 40%, porque si hay una evasión de un 40%, ¿quiénes son que evaden? Pero aquí hay exenciones fiscales que representan el 4% del PIB. Ya las exenciones a los sectores económicos representan 298,000 millones de pesos en este presupuesto, el 2024, que no pagan impuestos. Y en ese sentido, pues eso compromete que no se puedan hacer obras, hospitales, clínicas y resolver servicios. Estoy explicando la parte, ¿verdad?, de los ingresos que ha tomado el gobierno y lo que no puede tomar por la evasión y por las exenciones fiscales. Que de hecho las exenciones fiscales deben tener un desmonte, porque después que un sector que gatea y camina, ya tú no puedes seguir, porque entonces ya no es un incentivo, es un subsidio. Y los subsidios son distorsionantes, crean corrupción y carteles. ¿Sí o no? Entonces, nos vamos al gasto. Y la pregunta que se hace uno como dirigente político es, con tantos ingresos y una fiesta que hicieron en las elecciones de bono madre, bono padre, bono primo, cariñito, bono Semana Santa, bono Navidad, sin madera, habichuela con dulce, pero no solamente eso, debo decirle, esta es mi área, que a mí, como soy del sector de las telecomunicaciones, no hubo bono periodista, nada. Bueno, en el periodismo, disculpen, aquí eso no pasó en este medio, pero el gobierno gastó más de 10,000 millones de pesos para tratar de imponer una agenda de una percepción, manipulando la realidad, y eso para lograr incluso una extensión por un lado y por el otro lado que la gente entendiera. ¿El rumbo al 70, usted se refiere? ¿Cómo es? La manipulación fue rumbo al 70. No, el gobierno dijo que iba a sacar primero un 60, luego 70, luego 80. Yo dije, bueno, van a llegar a 100. Pero finalmente parece que se frustró el hecho de alcanzar al expresidente Danilo Medina, que fue el que ha alcanzado la mayor votación. Usted dice que para lograr la abstención, usted dice que el gobierno quería la abstención. Sí, porque votar y no votar daba lo mismo.
Estamos ganando y la gente entonces, hubo un 15% que no votó. Cuando tú analizas del año 1962 hasta la fecha, que la República Dominicana empezó un proceso democrático de elecciones de manera recurrente, la votación promedio eran 25, como máximo 30%. Pero todavía, eso... Déjame irme al gasto. Vámonos. Pero ahí mismo, espérate, porque tú estás planteando algo, que el gobierno indujo a la abstención. No, pero eso, y muchos de ustedes han vamos dicho, a entrar al tema electoral. Vamos a entrar a la reforma, que es la pregunta. Me fui por la parte de los ingresos. Lo que pasa es que con la reforma. Lo que pasa es que tú vas a dejar algo muy aéreo. No, espérate, déjame aclarar. No, porque cuando me habló espérate, Juan, cuando habló Iluminada de la parte de del gasto en la prensa, ¿verdad? Bono periodista. No llegó bono periodista. Yo expliqué que llegó a mucha gente. Parece que le pasó a ustedes por arriba y a algunos, porque donde quiera que voy nadie lo recibió. Pero nada, lo importante es que este gobierno, mientras el gobierno anterior gastaba 2,000 y pico de millones de pesos en los medios de comunicación, gastó 10,000. Pero ustedes vieron que Juan Ariel escribió que un récord histórico en gastos de viático, recuerda que lo aclaró y dijo que eso implicaba el gasto de viático de la Junta Central Electoral. Exactamente. Lo aclaró, recuerda. Bien, pero es por eso que quiero precisar algunas cosas. Déjeme desarrollar. Ahora me voy a la parte de los gastos. Este gobierno, con todos los bonos que se dieron, a mí me escribían personas y me decían, Tobías, aquí yo estoy viendo que están dando una cajita por parte de Indotel se cogió $250 millones para la conversión de análogo a digital de la televisión digital terrestre al bit. Y entonces me escribían, me dicen, aquí están instalando una cajita los dirigentes del PRM y la Junta de Vecinos que son afectos al gobierno, y me están diciendo que esa cajita solamente se le está poniendo si vota por los candidatos de gobierno, pero que todavía no está disponible, que la prenda en septiembre, porque todavía la conversión no se ha dado. Eso es como el famoso cuento del niño que le dice a su padre, papi, ¿puedo ver la televisión? El papá dice, sí, pero no la prendas. Es decir, le pusieron un engaño de una cajita para que votara por el gobierno. No se rían porque eso se dio en todos los barrios. Eso es un bobo. En el barrio le llaman a eso nos reímos porque lo del cuento del niño, puedes ver el televisor pero no lo prenda, nos causa gracia porque eso es un engaño al votante, pero se hizo. Y yo tengo las fotos y las personas que me lo enviaron si necesitan evidencia. Entonces, en el lado del gasto, el gobierno ha aumentado la nómina, los gastos corrientes. Aquí el gobierno en el año pasado puso en el presupuesto, porque aquí se han relajado las pensiones solidarias. A la fuerza del pueblo y nosotros como dirigentes políticos no estamos opuestos ni a las pensiones, ni a que el presidente por facultad constitucional, por decreto, pensione a diferentes sectores. Pero el año pasado se pusieron 20,000 pensiones solidarias, que no son pensiones solidarias, eso es una nominilla a través de dirigentes del PRM, presidentes de zona, regidores, diputados, senadores, de 6,000 pesos. Eso correspondió a 1,440 millones de pesos, nada más en esas 20,000 pensiones a 6,000. Y no eso es el cariñito, porque la mayoría de las pensiones que se le dieron a dirigentes políticos, alcaldes, diputados, regidores, para que vinieran al gobierno, contando dirigentes políticos, fueron de 150, 70, 80 y 200,000. Entonces uno se pregunta, ¿más dinero para qué? ¿Una reforma fiscal para qué? Es decir, eso es, y ahí entro a lo que decía ahorita, eso es como que el gobierno hizo una fiesta con los recursos del Estado para ganar unas elecciones, y hace una bulla, tú eres el vecino, tú eres el pueblo que pagaste esa fiesta, no te invitaron, y después que termine esa fiesta, que viene la resaca, el gobierno al otro día te diga a ti, al vecino que no disfrutó la fiesta, mira, Juan, necesito que tú me apoyes y me respaldes para una reforma fiscal porque voy a hacer otra fiesta más. Pero Tobías, mi pregunta va ahí, Tobías, y es una cosa. A Juan le gusta. Déjame decirte que veo como si esa es la narrativa. No es narrativa, yo estoy hablando de la realidad. Yo te di datos y hechos del Congreso. Si yo te analicé los ingresos y te analicé los gastos. Voy a hacer mi pregunta para que me la responda. La posición de la fuerza del pueblo. Si es una narrativa de la oposición, decir lo de la fiesta, estaría un poco desdiciéndose, porque si es cierto que se incrementó el gasto en todos los procesos electorales, se sube el gasto, eso es indudable. Si buscamos los últimos procesos electorales, siempre se ha subido el gasto en tiempos electorales. Ahora hay una cosa, y es mi
mi posición en torno a la contradicción que exhibe la oposición. El pacto fiscal es un mandato de ley. Sí. Si el pacto fiscal es un mandato de ley, que lo empujó Leonel Fernández. Sí. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal está dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, que le empujó Leonel Fernández y se aprobó en el 2012 la ley 1-12. Pero no es el presidente, Luis Abinader, que tiene que asumir el costo político de la decisión. Pero yo no estoy diciendo, pero está bien, entonces los políticos del pasado quedarían como irresponsables. No, mira. Eso es lo que es. Te voy a decir lo siguiente. No hay una contradicción. Y no estoy montando relatos. Yo describí una realidad. Por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Que no le guste, pero esa es la realidad. Y lo hice con datos y hechos porque yo no voy a los programas a dar informaciones que sean imprecisas. Sí, eso nosotros lo hemos documentado en nuestros turnos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La Fuerza del Pueblo no está opuesto a la reforma fiscal. Leonel Fernández no está opuesto a la reforma fiscal. Pero. Ni espero. Lo que dice Leonel Fernández, y en reuniones que ha tenido con nosotros, porque está fuera del país, creo que llega en el día de hoy y se reanuda mañana sus actividades, es que está obligado el gobierno, es un mandato de la ley, como tú dices, es decir, no se está rehuyendo a una responsabilidad que debió haber sido anteriormente, es ya inminente y obligatoria, porque con estos gastos tan grandes, ya tú sabes, se me quedaron los asesores, 5,000 y pico de millones de pesos, 5,000. Pero los asesores no son ilegales, Tobías. No, pero eso es gasto superfluo. Generalmente es parasitario, parasitario. Pero la Fuerza del Pueblo está de acuerdo que hay que aprobar una reforma como manda la ley. Claro, está de acuerdo con una reforma progresiva, es lo que dice el presidente Fernández, que es una reforma progresiva. Hay impuestos progresivos e impuestos regresivos. Los impuestos progresivos es que pague quien más tiene, quien más ingresa, quien más sostiene la economía, y que no se le endose a los que menos tienen, que generalmente los parches fiscales y la reforma fiscal, no los pactos integrales, se carga a las masas populares, a la clase media baja, y en este caso es la clase media la que soporta generalmente los programas sociales de los pobres y las grandes evasiones de los grandes millonarios. Es decir, ¿quiénes cargan generalmente con una reforma fiscal, con un aumento de impuestos? La clase media baja, las masas populares que de manera directa e indirecta pagan esos impuestos, tan simple como esa. Pero no es que estamos de manera irresponsable opuestos a la reforma. Yo no lo dije, yo empecé mi análisis porque también le respondí la pregunta a Iluminada. Ella me dijo, vamos a hablar del pacto fiscal, y dije que para qué. Y para analizar un pacto fiscal, primero tienes que analizar los ingresos y luego la parte de los gastos, tan simple como eso. Porque ¿qué es el déficit fiscal? Que los gastos están por encima de los ingresos, hay que compensarlo ¿con qué? O con impuestos, o con financiamiento, con colocación de bonos, con donaciones, o bajando los gastos, recortes, que es lo que el gobierno no ha hecho. Indiscutiblemente que tú estás reclamando que el gobierno se discipline en el gasto, ¿verdad? Ellos forzaron por una ley de reforma fiscal. Y que algunas exenciones responsabilidad fiscal se eliminen, ¿verdad? O algunos privilegios que tienen algunos sectores. Yo te quería preguntar sobre lo de las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, como el Parlacén también. Entre todos creo que hay 242 legisladores en el país. Cada uno recibe 2 exoneraciones, cada cuatrenio, 2 exoneraciones ilimitadas. Es decir que con eso se ha demostrado que se han traído hasta autobuses de lujo, de alto lujo, y se traen grúas también de construcción, y se traen carros Bentley, se traen Mercedes-Benz, se traen Porsche, se traen carros de alto lujo de 200 y 300 mil dólares. Con lo cual el Estado está teniendo un sacrificio fiscal de alrededor, se ha calculado que en los últimos 10 años se han importado alrededor de 154 millones de dólares, representando un sacrificio fiscal de casi 5,000 millones de pesos. ¿Estarías tú en disposición de diputado a disminuir ese sacrificio fiscal que tiene el Estado Dominicano en las exoneraciones ilimitadas de los diputados y senadores, o a limitarla para que no sea ilimitada, a limitar el tope de esas exoneraciones? Mira esto, tú fuiste diputado. Yo fui senador. Okay. Pero en ese tiempo, ¿tú sabes cuánto era el tope de la exoneración que le daban? No, 18 mil dólares. Ahora es ilimitada. Porque tú sabes que, como dijo Iluminada, eso está en una ley.
y no es violatorio. Sí, pero no, la ley pero la ley puede venir no justifica. en la Pero reforma. te voy a responder. Es que la reforma. Te voy a responder. Muy buena pregunta, yo creo que sí, que nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo creo que si verdaderamente se quiere sincerizar los gastos, se debe recortar por todos los lados, por la Cámara de Diputados, por el Senado, que nosotros no tenemos, por ejemplo, el barrilito, que es $1 por cada residente, por cada votante, y otros gastos, no solamente de la Cámara de Diputados, de otros extrapoderes también. Porque mira, Héctor, te pregunté eso, porque cada vez, yo llegué en el 2010, y cada 4 años, cuando inicia un nuevo cuatrenio legislativo, siempre entra el tema de las exoneraciones, del barrilito, del cofrecito, de reducir los diputados porque representamos una carga muy grande en la mitad, de poner un Congreso unicameral y no bicameral, que somos demasiados y que por proporción debemos tener tantos. Eso es cada 4 años, y después de inicio de cuatrenio eso se esfuma, ¿verdad? Porque también entran los temas de las reformas fiscales con el mismo tema. Pero ahí nosotros estamos dispuestos a que más que se sacrifique, que eso pueda ser modificado o buscar otro mecanismo. Pero si tú analizas los 5.000 millones de pesos con 298.000 de las excepciones fiscales o de todo lo que se ha gastado en otras cosas, no es tan alto. Pero sí, nosotros estamos dispuestos, porque en definitiva, si vamos a sacrificarnos y apretarnos el cinturón, que seamos todos. Bueno, ahí está la respuesta de Tobías Crespo a una excelente pregunta del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Fausto. A la cabeza. Tobías, buenas tardes. Escuchándote hablar sobre, en cierto modo, una crítica que tú haces al dispendio que hace el gobierno con el dinero público, ¿podríamos entonces pensar que la oposición política, para sentarse a hablar con el gobierno sobre la reforma fiscal, le exigiría que el gobierno le dé una mejor calidad al gasto público? Claro, mira, este gobierno cuando era oposición, colegas míos que no la han asumido porque ya son gobierno, entonces una cosa es con guitarra y otra es con violín, hablaban de una ley de responsabilidad fiscal y de transparencia fiscal, pero una vez hecho gobierno soltaron ese tema, porque la ley, hay que transparentizar el gasto, la calidad del gasto y ver cómo se hacen recortes por ese lado. Yo creo que la forma en que yo he explicado cómo este gobierno está gastando el dinero, se me olvidó decirle que en los últimos 73 años, la inversión de capital del año 2024 es la más baja, 11.76. Eso quiere decir en metros, monorrieles, hospitales, clínicas, carreteras. El gobierno no está invirtiendo en nada en la parte de obras y todo se está yendo a gasto. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú me pides como partido de oposición que haga una reforma fiscal si tú tienes una cantidad de ministros y de directores? Agrégale a eso que el presidente entonces dice que no convoca a 6 ministros que están aspirando para que ellos arranquen. ¿Y de dónde van a sacar esos ministros el dinero de sus campañas? Aquí todo el que administra un peso ajeno quiere ser presidente de la República, no un peso propio. Entonces, si esos 6 ministros van a aspirar a la presidencia desde ahora, 4 años antes, que me renuncien los 6, porque ¿dónde que van a sacar el dinero? Tobías, escúchame. Esa fue una de las sugerencias que se hizo en esa reunión. Ahí mismo, un de orden, para que quede como pregunta mía, para mantener la idea. Tobías acaba de decir algo importante, que nadie lo ha dicho, muy importante. El gobierno no ha gastado nada en obra. Muy poco, no diga nada. Muy poco. 11 puntos la inversión. La UAS de Asua, que se acaba de... Yo dije nada. Yo dije que la inversión de este... Yo dije que la inversión de este año... No, pero que me chocó. Porque, escúchame, para seguir... Y dije que de 722 escuelas solamente han terminado como 22. No, porque... Y que Luis Eduardo Aybar, ustedes lo vieron esta semana pasada, que se invirtió 15 mil millones de pesos, lo tienen paralizado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Michelin? Se lo entregaron un 73%, este gobierno recibió un 73%, lo ha llevado a un 85%. Pero yo dije que no se ha invertido en obra, yo dije que es la más baja. Sí, ahí fue que me chocó. Para seguir la idea, que quede como mi pregunta, entonces, me llamó mucho la atención, porque de dónde entonces está el dinero del monorriel de Santiago, de dónde están todas las obras de la UAS, entonces, ¿cómo la han construido? Ahí es que está el 11.76, pero déjame decirte, amigo Elvis, que el monorriel no es en un solo presupuesto. El monorriel dura incluso hasta varios periodos gubernamentales. Sí, pero hay que presupuestarlo. Algo le toca a Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Le toca. Rápido, para que tú veas si han sido capaces. El gobierno tiene 4 años en una rotonda ahí, en un distribuidor de tráfico en el 9.
15,000 millones de pesos y no han terminado. Un trébol ahí en el 9. El gobierno tiene 4 años en un pedazo de metro, del 9 a lo Alcarrizo. Y no han terminado. Y van para 8. Ahí Lima. Entonces, pero el dinero se ha puesto en el presupuesto y no se ha gastado. El dinero de Odebrecht se puso completo, se vació en este año, 775 millones. Y yo te pregunto, de Aerodón. No, Odebrecht. Sí, de Aerodón. Entonces, ¿qué pasa? Las soluciones que está planteando el gobierno no son en un año. No sé si me entiendes. Si pongo el presupuesto en un año, lo tengo ahí, lo gasto en otra cosa, pero el paso a desnivel en la rotonda de la Luperón, la solución a desnivel de la República de Colombia con Monumental, con Jacobo Masluta, con Pérez Ricard, con Inte y en Teleantilla, eso dura, bueno, si tienen 4 años en esa rotonda, me imagino que ahí, si es el mismo ministro, vecino mío, van a durar 3 periodos de gobierno más. Bueno. Fausto Montes de Oca. Ya usted preguntó. Soy yo que me toca. Y ya yo pregunté. Es Joselito que le toca. Preguntarle a mi amigo Crespo Tobías. Hace mucho no me invita a nada, pero. Las obras están ahí, no están ahí paradas. No se han terminado. Pero ya suelta Lima. Tobías, ya suelta Lima. Amigo mío, mi hermano Manuel, desde joven. Una precisión al amigo Tobías, que es un gran amigo, y él lo sabe. ¿Cuál es la precisión? Si una obra que está retrasada. No han dicho nada. Si hay una obra pero Tobías, no me tiren tan duro como Anthony Lima. Hay una obra que sí está retrasada, que tiene ya el tiempo, que es la del kilómetro 9. Ahora el metro no se comenzó hace 4 años. Si mal no tengo entendido, el metro comenzó hace 2 años y medio. No, el metro inició desde el No, recuérdate que estamos en pandemia. Es que la pandemia se va en el 2022. No, mira, y estamos en el 2024. O sea, mira, Juan, que una obra Juan, que con todo. Juan, pero el teleférico se terminó y se inauguró. Pero el teleférico de los Alcarrizos no tiene sentido hasta que no se complete la línea 2C. Totalmente de acuerdo. Pero también el de Santiago se terminó y no tiene sentido hasta que el monorriel, porque son rutas alimentadoras a los sistemas colectivos masivos. Nosotros lo que indicamos. Ahora, flojera ha habido en el 9, que no han podido llegar a acuerdo con esa gente, con los guagüeros que tienen un desorden. Pero vamos a invitar a los funcionarios que tengan que ver con obra pública para que vengan a responder eso. Porque Tobías ya respondió. Yo estoy añadiendo algo que dice Tobías, que la del metro. Tobías respondió. Invitemos al de obra pública. Invitemos al de obra pública ya. Y veo el avance de la obra. Ese pedazo de metro no va a estar listo para diciembre. No hay forma material ni física que tenga. Bueno. Vamos, Joselito. Tobías Rafael Crespo Pérez, mi amigo. No, hace mucho que no me invita a nada, pero está bien. Tobías, dice Eddie Olivares. Esta mañana estuvo aquí en el programa y él dice que la reforma, que Leonel sabe que la Constitución se reforma y que él fue que más cambios le hizo. Y también dice que la Fuerza del Pueblo y Leonel ya están en campaña de cara al 2028. ¿Cuál es tu opinión al respecto con esto que ha dicho Eddie Olivares? Bueno, es cierto, Leonel modificó la Constitución en el 2010 bajo un proceso de consulta, convocó a todo el país, se hicieron los aportes, se hizo una reforma integral. De hecho y de derecho te puedo decir que yo en los últimos 14 años he participado en una gran cantidad de leyes para adecuar esa Constitución a la normativa y a garantizar derechos. Se han aprobado en este tiempo alrededor de 100 y pico de leyes. Hay reservas de leyes que todavía están pendientes, que son prioritarias por encima de modificar la propia Constitución. Incluso la ley de referéndum, de fiscalización y control político, y en ese sentido nosotros entendemos que es verdad, la Constitución dice la forma en que ella misma se modifica y se reforma, es decir, la Constitución puede ser modificable bajo el interés de cada gobierno. Este gobierno tiene una mayoría para reformar la Constitución, no necesita a los opositores, tienen 146 diputados en la Cámara y 29 senadores en el Senado de la República. ¿Y es verdad que se pretende introducir ahora? Hay una versión. No, ahora se pretende posiblemente introducir la reforma fiscal, ¿no? Ahora, la Constitución sería en el próximo, porque no tienen la 3/4 parte. Porque ¿qué tú tienes que hacer para reformar la Constitución? Primero, aprobar una ley que se llama la ley que declara la necesidad de reforma de la Constitución, que requiere una mayoría calificada de 3/4 parte, que no la tiene. No, para esa ley, ya después la Asamblea se vota con la 2/3, pero esa ley para abrir el candado es la... No, pero para la ley que convoca
a la Asamblea, la que declara, solamente requiere la tercera parte de firma de el 66%, pero como quiera una mayoría calificada. La tercera para introducirla. Sí, y luego se aprueba por la mayoría más uno. Pero es una mayoría calificada. Pero la tercera parte en la Asamblea. Lo que yo digo es que están pendientes todavía más de 40 leyes que el Congreso tiene como deuda de la Constitución del 2010. Y eso es más prioritario que modificar la ley. Pero también yo debo decirte, el pueblo no come con reforma constitucional, ni eso fue lo que el PRM y Luis Abinader le ofrecieron al país para después de unas elecciones. Y ya entrando a la respuesta de que la fuerza del pueblo está en campaña. Mira qué pasa, se suponía que después de pasado este proceso electoral nosotros íbamos a tener un periodo de gracia, ¿verdad? Un periodo de tranquilidad, lo que le llaman los 100 días de... La tregua. La tregua, una tregua. Pero nosotros tenemos favorablemente a un presidente de la República que sube todos los días al ring. Es decir, el presidente Luis Abinader en las semanales y de manera continua plantea temas políticos. Fue el presidente Luis Abinader que planteó la reforma fiscal después de las elecciones. No lo puso antes, porque si no, entonces una gran parte de la población no votaba. Lo planteó después también la reforma constitucional, la reforma del Código Laboral, la reforma de la seguridad. No fue la Fuerza del Pueblo ni Leonel que pusieron esos temas. Él lo planteó antes. Bueno, en campaña no lo vi, pero también usted no vio los debates, entonces. Fue el presidente, claro que sí. Pues entonces se planteó. Pero el presidente también fue el que convocó, pasadas las elecciones, a 6 ministros para decirle que no iba a aspirar y que ellos aspiraran. No sé si me entiendes, sí. No, pero él no le dijo a ellos que aspiraran. Ya ellos tienen aspiraciones desde antes. Bien, pero lo que quiero decir, eso salió a la luz pública. Él lo que hizo fue reunirse con ellos, pero en ningún momento convocó Pero quiero decirle que se reunió para frenarlo. Yo quiero decirle que para que haya gobierno debe haber oposición. La oposición es un contrapeso, un freno al gobierno. Entonces, yo creo que nosotros, que el pueblo nos otorgó la categoría de principal partido de oposición, de segunda mayoría, tenemos que asumir el rol. Si el presidente pone lo de la opinión pública, pone el debate, pone los temas, la oposición va a estar callada. Tiene que responder. Si el presidente sube al ring todos los días, la oposición tiene que subir al ring, porque el jugador tiene que estar en el juego, no puede estar fuera del juego. Entonces no ha sido la Fuerza del Pueblo, mi amigo Joselito ni Leonel, que ha iniciado una campaña a destiempo. ¿Me entiendes? Es decir, lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo es responder y reaccionar a posiciones de temas importantes, como son las reformas, pero también de temas políticos, y entonces lo que hace la oposición es responderle al gobierno. Eddie Olivares escuchó la respuesta ya de... Ok, Erinia Peralta, la pregunta. Sí, bueno, Tobías, en la misma línea de lo que venía diciendo con respecto a esta convocatoria que ha hecho el presidente Luis Abinader, o al hecho de que el presidente Abinader esté poniendo los temas de la agenda política diaria. Antes de las elecciones, el presidente Abinader dio unas declaraciones donde él decía que pasadas las elecciones iba a convocar a todos los actores políticos de la sociedad, a los que eran candidatos en ese momento, para que se sentaran a discutir cómo relanzar el país. Esta declaración él la dio antes de las elecciones y de que se conocieran los resultados electorales que, como usted ha dicho, le otorgan al presidente una mayoría que bien pudiera él utilizar para pasar esas reformas sin discutirla con nadie. Pero lo que ha pasado es que aparentemente el presidente ha reiterado, independientemente de reelección, de tema de constitución, de todo lo demás, hay una intención manifiesta del presidente de sentarse a discutir estas reformas, según lo que él ha dicho. Pero la reforma fiscal, por ejemplo, que es la que yo creo que todo el mundo tiene interés de que se conozca ampliamente porque toca el bolsillo de los dominicanos, no la conocemos. O sea, el presidente Abinader y su equipo no han presentado esa reforma. Sin embargo, la oposición y muchos sectores ya tienen como inquietudes en torno a la reforma. Mi pregunta es la siguiente. La oposición no, el país. Dije la oposición y otros sectores. Okay. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estaría la Fuerza del Pueblo como partido en disposición de sentarse a discutir esta reforma? Porque he visto que algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo manifestando que no van a participar en discusión, en debates con el presidente, no se van a sentar con el presidente. Esa es una. Y otra pregunta es, ¿cuál es la propuesta
de reforma fiscal que tiene la Fuerza del Pueblo, o cuáles son las ideas que tiene la Fuerza del Pueblo de reforma, porque en el debate presidencial el presidente Fernández dijo, cuando era candidato, que sí era necesaria una reforma fiscal. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene? Yo nunca he dicho que la Fuerza del Pueblo estaba opuesto a la reforma fiscal. Yo sé que no, pero ¿cuál que no es un dicho, mandato. Pero ¿cuál es la Pero mira qué es lo que pasa. Mira, las elecciones pasaron, ¿verdad? Se habló de la reforma en el debate y después de las elecciones. Pero la Fuerza del Pueblo como partido político no puede sentarse a discutir con el partido de gobierno una reforma que ni siquiera el gobierno tiene el texto. ¿A discutir qué? Entonces no era prudente sentarse con el presidente si el presidente no tenía ni el texto. O sea, cuando convocó al presidente Fernández. Claro, era inoportuno. Eso no, políticamente no era acertado. Es decir, en ese momento, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo y su dirección política hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto porque la pregunta es, todavía a mí no me han entregado mi certificado de elecciones, al presidente Luis Abinader. Y sin haber ni siquiera entregado nuestro certificado de elección, nos están llamando para que asumamos un costo político. Tampoco está la Fuerza del Pueblo opuesta a debatir los temas de la reforma. El debate que yo hice ahorita sobre los ingresos y los gastos es un debate. Es un análisis de lo por ahí es que anda la posición de la Fuerza del Pueblo. No, pero lo que te digo es que no se está opuesto a debatir ni a discutir los temas, pero es que el gobierno ni siquiera tiene la reforma fiscal preparada. Entonces, si convocas al Consejo Económico y Social, no, el gobierno no la tiene. El presidente Luis Abinader dijo, no tenemos todavía preparada ni la reforma fiscal ni la constitucional. Pero mi pregunta iba justamente por ahí, y perdone que le vuelva a reiterar. Yo en mi pregunta le dije, o sea, no hemos visto la reforma, pero ya hay sectores que tienen inquietudes sobre las mismas. Usted ha explicado que el tema de los gastos, y ha explicado, o sea, usted lo explicó. Mi pregunta ahora más concreta es, lo que usted ha explicado aquí sobre el gasto del gobierno y los ajustes que usted entiende que debe hacer, ¿esa es la posición de Tobías Crespo o es la posición de la Fuerza del Pueblo con respecto a la posible reforma fiscal? Mire, yo soy vocero de los diputados, no soy vocero del partido. El vocero de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández y el secretario general. Y el candidato también, y el líder. Lo que le digo es que no puedo hablar por todo el partido. Y como político que tiene, ¿verdad?, cierto tiempo, no puedo poner al partido en una posición donde yo expliqué de manera técnica lo que está ocurriendo en el país. No dije que era la posición de la Fuerza del Pueblo. Dije incluso que la Fuerza del Pueblo no ha planteado posición sobre la reforma, pero que Leonel planteó que sea progresiva. Yo se lo ¿verdad pregunté. Que sí? Y lo otro es, nosotros mira, los gobiernos son muy inteligentes, tienen muchos asesores, pagan miles de asesores, y no es posible que la Fuerza del Pueblo le prepare una reforma fiscal al gobierno con tantos asesores que paguen miles de millones de pesos para discutir si todavía el gobierno no la tiene. Es el gobierno que ha hablado de eso, que tiene que presentársela al país. Entonces, estudiando, cualquiera pasa. Pero estamos discutiendo aquí. Yo te puedo, es parte, pero no es la reforma fiscal. Con esa respuesta tuya, tú quieres decir que la Fuerza del Pueblo no está dispuesta a querer pagar un precio político que realmente conlleva la pero reforma. Es que quien no quiera hacer un aporte. Lo que pasa es que si la reforma se hace en este periodo antes del 16 de agosto, el gobierno lo que quiere es endosarle parte del costo político a la oposición. Si la hace después del 16 de agosto, tiene 146 diputados y 29 senadores. Entonces, el gobierno está de manera, ¿verdad?, urgente tratando de pasarla en este momento para tratar de decir que por esa reforma, con diputados que no ganaron, otros que no se presentaron, otros que se pensionaron, entonces, no, pero ahí votaron diputados del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, de los minoritarios, legitimar. Y no fue legitimar, pero yo quiero indicar que el gobierno que está dispuesto a presentar una reforma fiscal y a recibir los beneficios de los ingresos de esa reforma fiscal es que debe asumir el costo político, no puede endosárselo a la oposición. Nilda Alanís, su pregunta para el diputado Tobías Crespo. Mira, primero edificar al diputado Elías Crespo, ya Tobías, perdón. Elías se fue 4 días antes. Amigo, hermano de Manuel Crespo. Manuel Crespo. Edificar a Tobías, ya que él, ¿verdad?, al decir que no está como vocero de la Fuerza del Pueblo, sino de los diputados, pues es importante que sepa algo, que en junio de 2023, por buscar algo
no tan atrás. El presidente Abinader dijo, aquí tiene que haber ajustes fiscales y los tiene que hacer cualquier gobierno que gane. Aquí, independientemente de quién gane, si queremos una salud de calidad, una seguridad como se merece, el pueblo debe continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras, como terminar el sistema de transporte y así sucesivamente. Puede buscarlo, eso está en el listín. Y ahora también le comento que a propósito de eso, pues Leonel Fernández en el mes de abril del 2024 dijo sobre una reforma fiscal en la República Dominicana, es un mandato de ley. Recordó que en la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 se estableció la necesidad de una reforma fiscal en el país. Y él dijo incluso en esa misma presentación ante la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, afirmó que es por ley que hay que proceder a realizar una reforma fiscal en el país. Lo dijo el presidente Leonel Fernández, ¿verdad? También indicó que esa ley 112 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de una reforma fiscal. Esto lo dijo él tras culminar la presentación de su plan de gobierno. Fernández respondió las preguntas de parte de los miembros, siendo una de ellas referente a la eventual reforma fiscal. Es decir, según lo que dice el mismo Leonel Fernández, la reforma era necesaria. Se pudo haber realizado en los gobiernos, se pudo haber realizado en los gobiernos de Leonel Fernández, entiendo yo, ¿sí o no? Hizo reformas fiscales, y Danilo Medina también. En el 2012, en su primer gobierno, lo primero que hizo Danilo Medina fue mandar la ley de eficiencia recaudatoria, ustedes recuerdan. Leonel hizo también reformas fiscales, porque cada cierto tiempo se hacen reformas fiscales, porque los ingresos siempre están por debajo de los gastos. Pero yo no he dicho en este programa que la fuerza del pueblo está opuesto a la reforma fiscal. Que ya lo no he dicho que Leonel Fernández esté opuesto, yo he sido muy claro, he dicho que quien aprobó la ley 1-12 fue en el gobierno de Leonel, yo estaba ahí también como legislador, y tanto en el debate como en la presentación del programa de gobierno, Leonel dijo que era obligatoria, porque había que hacerlo en el anterior y en el 2020 y no se hizo. Pero como yo le edifiqué, porque como usted dijo que Abinader no había mencionado eso antes de las elecciones, pues yo le edifiqué para que usted sepa que se viene hablando, incluso que el mismo Leonel también lo mencionó, hasta en el debate los tres candidatos lo mencionaron. Pero también lo edifico con esto para hacer mi pregunta. Dice el presidente Luis Abinader el 5 de mayo también que la reforma será necesaria, pero que se hará bajo consenso. Entonces mi pregunta, si ya se han hecho reformas fiscales anteriores, ¿por qué se nota una narrativa de la oposición como de satanizar esta reforma? Cuando lo que se ha buscado es que haya un consenso. Entonces, si se supone que hay un consenso, no es que yo hago la reforma para después yo oponerme, sino vamos todos juntos, que incluso se habló que cuando se llamaron, Leonel llamó a Abinader para reconocer el triunfo y lo hizo también Abel, se llegó al acuerdo de, luego que pase esto, nos juntamos para la reforma. ¿Qué ha pasado ahí? Pero es que, oye, aquí han hablado dos veces de narrativa. Narrativa me suena mucho cuando, en la teoría del caso, ¿verdad? Cuando un abogado tiene que planificar bien su teoría del caso para una estrategia, para defender. Entonces, las narrativas son cuando uno pone... No. Le digo porque la narrativa a veces sale de lo real y pasa a lo filosófico, ¿verdad? A lo poético y a lo discursivo, a lo retórico. Y no es así. Yo lo único que hice en este programa durante la participación fue desarrollar los ingresos del gobierno, ¿verdad? Todo lo que ha tomado, los gastos, y decir cómo lo ha hecho, y plantear la posición de la fuerza del pueblo con respecto a que antes de discutir una reforma fiscal, el gobierno tiene que prepararla, presentársela al país para sentarse a discutir, porque tú no te puedes sentar a discutir sin saber qué es lo que va a discutir. He hablado claro en ese sentido y no estamos opuestos de manera rabiosa, porque he dicho que la fuerza del pueblo, y el mismo Leonel dijo que sea progresiva y es un mandato de ley. En ningún momento he dicho que nosotros estamos opuestos, porque la hizo Leonel, la hizo Danilo, a este le correspondió, la tiene que hacer obligatoriamente ahora, y es el gobierno que ha puesto la discusión después de las elecciones, y es obligado que si el gobierno pone el tema, la oposición le responda al tema, porque vuelvo y repito, el jugador tiene que estar en el juego, sino que deje bueno, pero no se está satanizando, entonces eso es lo que yo quería decir. Tobías, yo no la he satanizado, yo lo único fue que describí lo que ha hecho el gobierno con todos los ingresos, que el que ha manejado más dinero en toda la historia de la República Dominicana, y es el que más ha gastado y no ha hecho obras. Tobías, no podemos dejarlo ir hoy. Sería un crimen si no le presentamos un caso incluso del que ya usted está siendo consultado por otros medios,
y es sobre la ley 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, la ley de tránsito, conocida ley de tránsito. Recientemente tuvimos el caso del hijo del presidente de Adoco. Fue aparentemente atropellado por una joven. La joven supuestamente no se percató de que atropelló a una persona, sino que ella dijo que chocó con un objeto, y simplemente esta joven se va, no reporta su vehículo, esconde su vehículo en una casa de un vecino. Digo esconde porque si yo tengo 2 parqueos en mi edificio donde vivo, mi apartamento tiene 2 parqueos que no tengo por qué llevar mi vehículo a otro lado. Entonces, este caso ha levantado la opinión de muchos abogados. Por ejemplo, Félix Portes habla de los agravantes. ¿Ustedes no contemplaron en esta ley ese tipo de situaciones que se dan? Que a veces la persona, aunque yo repito, siempre lo voy a decir, nadie quiere cuando sale a la calle tener un accidente y quitarle la vida a nadie, pero se usa mucho en este país que usted coge y se va y deja a esa persona como si fuera un animal, que también los animales tienen derecho de ser asistidos, pero usted lo deja ahí y se va. Algunos con la excusa de que era un barrio caliente y me iban a linchar. Otros con la excusa, como el de esta joven que dice que ella entendió que chocó con un objeto. ¿Qué piensa Tobías Crespo, que es una persona calificada para hablar de esta ley, y ahora que tenemos una situación incómoda, que no es la primera vez que pasa? Aquí hay muchos sin apellido y sin padres que son presidentes de nada, que han muerto en la misma circunstancia de Julio César de la Rosa. ¿Qué piensa Tobías Crespo de esto? Mira, primero lamentar el accidente a nuestro amigo Julio César, y que ya le dimos el pésame, e indicar lo siguiente. Mira, la ley 6317, que nosotros fuimos su autor, la discutimos 12 años y en el Congreso fueron 5 años y medio, más de 5.000 horas de trabajo, 400 reuniones de comisiones y expertos de otros países. Establece en el artículo 303 primero, que cuando hay un accidente que hayan heridos o fallecidos, uno o varios fallecidos, establece los niveles de gravedad. Entre 1 y hasta 3 años de prisión. La pena máxima 3 años y 100 salarios mínimos. Sí. La ley 241, que esta ley sustituyó, que duró 40 años, tenía 5 años. Lamentablemente debo decirle que la norma en la ley 241, lo regular, era que lo mataste, no hay problema, el seguro en 24 horas te saca, ¿verdad? En cuanto a la prisión, porque ¿qué pasa con los accidentes de tránsito y con la parte de la justicia? Que la prisión, la libertad es la norma y la prisión es la excepción. En el mundo entero, en todos los países, se considera que los accidentes de tránsito, si no fue un homicidio, es decir, planificado, tomar un vehículo para eso, se cataloga como un homicidio culposo, un homicidio involuntario, porque nadie quiere matar a otro bajo la conducción de un vehículo, se presentan circunstancias. Y aunque es verdad que los accidentes de tránsito son evitables en el 98%, la mayoría recae sobre nosotros, sobre el factor humano. Entonces, ¿qué pasa? La ley establece luego, en el próximo artículo iluminada, 6 agravantes. ¿Qué significan las agravantes? Que la defensa, la víctima o su defensa, ¿verdad? O el Ministerio Público, porque aquí entra el término del Ministerio Público, sí, porque son temas penales, puede solicitar al juez una medida más grave cuando concurran las agravantes siguientes. Cuando hay carreras de auto en las vías públicas, manejar sin la licencia de conducir, sin inspección técnica vehicular, imprudencia, sin seguro, porque bajo los efectos del alcohol o de la droga, y también cuando abandona a la víctima. Interesante, Tobías. Está en un artículo, cuando abandona a la víctima, está en la ley. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es la discusión que Julio César, nuestro amigo, ha planteado? Aumentar la pena. ¿Qué significa? Que se considera que 3 años es muy poco. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo no estoy opuesto a que se modifique, esto es una ley muy reciente y las leyes deben ir adecuándose a la dinámica, a los tiempos, y sobre todo a situaciones de hecho que requieren respuesta de derechos, si la ley tiene un vacío o no lo cubre. Y en ese sentido, la ley 241 establecía 5 años. Debo decirle que nadie ha durado con la ley 241 ni siquiera una semana preso.
En la ley 241 no se consideraban las agravantes ni se metía preso a nadie por muertes. Okay. ¿Qué pasa? Que la gente, y eso ustedes pueden ir a la Procuraduría General de la República, lamentablemente este es un país donde muchos de los afectados de accidentes de tránsito son de bajos recursos. Sí. ¿Y qué hace el ciudadano, el afectado, la víctima? Deja lo penal, en derecho, lo penal, deja lo civil en estado de fallo. Es decir, que yo tengo que esperar que termine el juicio penal, que puede durar 3, 5 años entre primera instancia a apelación en la corte y casación, y hasta puede ir al Tribunal Constitucional si hay una violación de derecho y se reitera en el tribunal, pero en ese caso los familiares por una situación económica se van por lo pecuniario, se transa. En el 75% de los casos tú tienes a un familiar en el Darío Contreras, en el Ney Arias Lora, que necesita clavo, que necesita tornillo, que necesita una placa, y la persona no tiene dinero, no tiene seguro, y la persona se transa con a veces con abogado, con el seguro, y es en el 75% de los casos. Solamente hay un 25% que solicita prisión para quien mató a su familiar. Es una realidad y está ahí, no lo dice todavía Crespo, está en los datos. Entonces, ¿eso qué lleva? A que solamente una parte de la población pida la prisión, que vuelvo y repito que debe ser la excepción y no la norma, pero la mayoría se va por lo pecuniario, daños y perjuicios, y cobrarle al seguro o a la indemnización de quien afectó. Sí. Si no alcanza la póliza el seguro, la diferencia de lo que ellos piden en daño y perjuicio. Quiero reiterar esto, no estamos opuestos a la modificación de la ley. Ahora, ¿por qué nosotros lo bajamos de 5 a 3 años? Pero señor, una norma de 50 años que no se había cumplido ni una semana preso. Ponerla 5 o 10 o 20 o 30 tampoco se va a cumplir. Debo decirle lo siguiente, le voy a mandar a todos los agravantes que no lo sabíamos. Sí, le voy a mandar una noticia de que ya con la ley 6317 y las agravantes que no pasaba en la 241, el sistema de justicia no solamente ha pedido medidas de coerción, ha sentado precedentes de condenas a 3 años a la pena máxima y a la pena máxima de cobro pecuniario. Ahora, hay un dato que sí puede darse, que ya aquí le doy una asesoría a los familiares, no solamente de Julio César, que no la necesita porque es un jurista exacto, experimentado, pero a los que me están escuchando. Sí, el Ministerio Público y las víctimas, entiéndase su defensa, ¿verdad?, puede demostrar que lo que ocurrió ahí no fue un homicidio culposo, un homicidio involuntario, pues la sagacidad del abogado está, no uso la ley 6317, ojo, tengo que demostrarlo, ¿verdad? Tengo que demostrarlo en justicia, y me voy por el Código Penal y demuestro con las evidencias que tengo que dejo los 3 años, que es lo que se ha criticado, que es muy benigno, y el 5 nunca se ha cumplido, y entonces me voy por el Código Penal, que puede establecer 5, 10 y hasta 20 años. No sé si me entiendes, sí. Pero pero entonces el proceso se alarga más. Sí, te vas por lo penal. Los dos son penales. Lo que te digo es que es la prueba. Mira qué pasa. Esta ley 6317 introdujo lo que la ley 241 no tenía. Estableció que la DGC, encabezándolo el Ministerio Público, quien encabeza la investigación penal, debe investigar todos los accidentes de tránsito donde haya heridos y muertes. Y se establecen las investigaciones técnicas de accidentes de tránsito. Y debe la DGC someter a justicia, y eso lo puede pedir la víctima o el Ministerio Público, un peritaje, un levantamiento del accidente de tránsito para que haya una mayor calidad de la decisión del juez. No sé si me entiendes, sí, buscar cámara, hacer un análisis del accidente, porque el accidente es un crimen y deja huellas. Es decir, los crímenes, todo crimen deja huellas. Todos. Y ya aquí hay especialistas en investigación técnica de accidentes de tránsito, que ya sea a mano alzada, computarizado, van a la escena del accidente, ese accidente se puede investigar, claro que sí, y determinar realmente lo que ocurrió. Y ahí entonces él puede decir, bueno, esto yo puedo probar en justicia iluminada que no es un homicidio culposo ni un homicidio involuntario, sino un homicidio como tal, un asesinato. Ahora, ¿qué yo le digo a nosotros? A partir de la ley
6317, ya los tribunales han sentado jurisprudencia con el tema de prisión, que anteriormente no lo había. Que haya que llevarlo a 5, a 10, pero que se cumpla el 5, el 10, porque el anterior no se cumplía, ni siquiera una semana. Déjame hacerle esta última pregunta de mi parte. Tenemos que irnos, ya la última es corta. Que tenemos dos comentaristas que no han hecho su el gran reto de la Fuerza del Pueblo ahora es crecer para sostenerse en su segundo lugar como partido de oposición. ¿Usted no cree que con un solo aspirante a la presidencia? Para ir a la primera posición. Sí, el objetivo de un partido es llegar al gobierno. Una de las cosas que se le ha criticado a la fuerza es que solo tiene un aspirante a la presidencia. ¿Usted no aspiraría a la presidencia para el 2028? No me haga daño, yo soy diputado por 3 periodos y el político que se desespera pierde el enfoque y el objetivo. Yo creo que pero tú no puedes 4 periodos de diputado ya. ¿Quieres seguir ahí? Lo que digo es que tú no puedes poner la carreta delante de los bueyes, ni puedes correr más ni menos que la pelota, porque o te pica adelante o te vuela. Ahora, porque sigue Leonel solo entonces. ¿Cómo es? Leonel solo. No, yo creo nosotros estamos preparados para cualquier, a nivel político, personal y profesional, estamos preparados para cualquier reto y desafío. Pero yo lo que le digo es que el político es él y su circunstancia. En la fuerza del pueblo. Se llama prudencia. Sí, la prudencia indica que tú tienes que. Mientras el líder aspire, que nadie aspire. No, miren, Leonel Fernández fue el primer presidente del PLD. Volvió en el 2004, se religió en el 2008, ayudó a Danilo a ser presidente en el 2012 y en el 16. Funda la Fuerza del Pueblo, lo lleva de un 5%, de un 5% en el 20, lo lleva a un 30% en el 28. La gente subestima mucho a Leonel y yo creo que Leonel... No creo que nadie lo subestime. Lo que subestimen a Leonel... En estas elecciones quedó claro que a Leonel no se le va a subestimar. Entonces lo que le digo es que a cualquier partido quisiera tener a un político de la talla de Leonel Fernández en su boleta. Yo estoy de acuerdo. Tobías Crespo en el gobierno de la tarde. Ahora, pero aspiraremos en el 2028. Contra Omar. Aspiraremos porque ya nuestro ciclo como diputado, nuestro ciclo como diputado creo que llegó a su nivel. Y creo que puedo ir a otras posiciones. Yo creo que está más que preparado para ocupar cualquier otra posición en el tren gubernamental. Sí. Pues el tren gubernamental hay que recuperar la capital, señores. Todavía va a ir alcalde. Hay que recuperar la capital, Iluminada. Hay que recuperar miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, diputado, buen amigo del gobierno de la tarde. Tobías, siempre es un placer escucharlo, hablar de todos estos temas. Tobías, una sola cosita para ya irnos y despedirlo. Solo el Servicio Nacional de Salud, ha entregado casi 600 centros de primer nivel de atención y ha entregado 56 hospitales de remozamientos y unos 8 o 10 de construcción completita en este gobierno que tiene el presidente Luis Abinader del 2020 a 2024. Entonces, eso anótalo por ahí. Casi 600 centros de primer nivel de atención. No te puedo decir que no, yo hablé de las escuelas. Sí, pero le estoy dando ese dato. Porque en mi circunscripción sí se ha construido, por lo menos en el sector salud. Yo tengo fe y testimonio, porque más de 50 de esos hospitales yo he estado ahí. Vámonos, Francis.